gracias por enriquecernos la vida tanto, Señor, a través de ella, a través de tu vida, fluyendo y hablando a nuestros corazones y llevando a cabo tantas cosas, Señor. Queremos tener oídos para oír y rogamos tu ayuda, Señor, para ello. Suplicamos por la gracia necesaria, que tu Espíritu obre, Señor, en cada uno de nuestros corazones y tus propósitos se cumplan en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo le voy a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, que no tiene que ver con la serie que estamos ahorita de Venga tu Reino, es un paréntesis, ¿verdad? Un pequeño paréntesis. Y también pues será algo más corto que lo que normalmente tenemos en cuanto al tiempo que dedicamos a lo que es la predicación. Eso digo y a ver a la mera hora, ¿verdad? No, sí. Entonces, pues bueno, habiendo dicho esto, quiero platicarle que hace algunos meses, en nuestra última estancia en México, estábamos un día ahí en casa con nuestro hijo y nuestra nuera. Habíamos terminado de comer, estábamos todavía a la mesa, en la sobremesa, ¿verdad? Y nuestro hijo de repente hace unas preguntas muy buenas, que lo ponen ahí a uno a meditar y a veces a patinar, ¿verdad? El punto es de que nos preguntó que si estaríamos bien, su papá y yo, con el hecho de que Dios quisiera llevarnos en ese momento, ¿no? O sea, fue así como que, bueno, si Dios quisiera llamarlos a su presencia en estos días, ¿verdad? En este tiempo, en esta circunstancia de la vida en la que se encuentran, en esta etapa, y no dijo todo eso, ¿verdad? Pero lo incluía su pregunta. ¿Estarían bien con eso? Y ambos respondimos rápido que sí. Y él se quedó un momentito callado, pensativo, y nos dijo que él no, que porque se sentía que su respuesta a Dios para ese momento de su vida no estaba satisfecho con ello, ¿no? O sea, la respuesta que yo le he dado a Dios a este momento de mi vida, no estoy satisfecho con esa respuesta que ha recibido de mí. Y nos dijo que deseaba hacer para el Señor mucho más antes de que el Señor lo llamara a su presencia. Y bueno, pues así quedó la conversación, ¿verdad? Esas conversaciones que te dejan reflexionando, y ya no hablamos más al respecto, pero mi ardilla siguió corriendo, ¿verdad? Ya ustedes, la mayoría saben ese dicho. Y meditando al respecto, yo pensé en que la realidad es que son muy contadas las personas a las que Dios les dice cuándo van a morir. En la palabra de Dios tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De personas a quienes Dios les dijo: te vas a morir en unos días, prepara todo porque pues ya vengo a recogerte, ¿no? Y después fue el darle una oportunidad de más tiempo y le añadió, dice la Escritura, 15 años. Entonces supo tanto la primera vez como la segunda cuándo iba a ser más o menos el tiempo de su partida. Y bueno, es solo por poner uno de varios ejemplos que la Escritura nos enseña, pero la realidad es que son muy contadas las personas con las que Dios hace eso. La mayoría desconocemos el día y la hora en el que va a ocurrir. Y meditando yo en ello, pensaba en el hecho de que el usar
el tiempo que Dios nos regala de la mejor manera es algo que debe de estar presente de manera continua, ¿sí? Que no es como que, ay no, pues yo no quiero que ahorita Dios me llame porque estoy consciente de que no he vivido para Él al máximo, que le he dado porciones solamente, que le he dado cierto porcentaje, no sé si sea el 99, pero no ha sido el todo, y yo creo que el 99 pues no, ¿verdad? Difícilmente. El punto es de que no podemos pensar en el hecho de que, bueno, no quiero que ahorita sea ese momento de ser llamado, porque deseo hacer cosas para Dios, deseo vivir para los propósitos de Dios y seguir viviendo de la misma manera como si fuéramos a ser eternos y como si no nos fuera a llegar el momento en el que Dios determine bajar el switch y llamarnos, ¿verdad? Entonces, podemos querer justificarnos con razones de todo tipo para dejar ir pasando los días sin vivirlos para la razón por la cual Él nos tiene aún aquí, hermanos. Hay una razón por la cual usted y yo estamos respirando. Hay propósitos de Dios. El punto es, ¿estamos viviendo para esos propósitos? O sea, Señor, me tienes aquí consumiendo los recursos que pusiste en este planeta llamado Tierra, porque tienes propósitos con mi vida para hacer en mí y a través de mí y a pesar de mí, pero ¿realmente estoy viviendo de esa manera? Y le decía, podemos buscar justificaciones y la lista puede ser larga, ¿verdad? Yo voy a mencionar algunas que podemos a veces tener. En ocasiones, el hecho de vivir para alcanzar logros del tipo y del tamaño que sean, hermanos. O sea, aquí podríamos ponerles muchos nombres, ¿verdad? Pero logros terrenales del tipo y del tamaño que sean. Esas metas personales, esos sueños que son mis sueños en independencia de Dios, ¿no? Y para lo que yo vine a este país y mis metas de vida y esto que yo quiero hacer y esto que quiero alcanzar a cierta edad, ¿verdad? O qué sé yo, los cuales pueden incluso incluir algunos que tienen apariencia de piedad. Esto que quiero hacer para el Señor, cuando la realidad de mi corazón es que tengo una doble agenda, ¿verdad? Para que vean cuán espiritual soy, para que me reconozcan, para tener un título, ¿verdad? Unas credenciales en el ministerio. Y a veces incluso engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces nuestro propio corazón nos juega de esa manera, pero que a final de cuentas ese tipo de logros, ese tipo de metas que queremos alcanzar y para los cuales se está viviendo, nos consumen de tal forma que lo que se deja para tener verdadera comunión con el Señor, muchas veces no son ni siquiera las obras, porque no queda la energía ni tampoco deseos para ello. Entonces, esa puede ser una de las razones de esa lista, ¿verdad? Larga. Otra puede ser debido a pecado en el que nos hemos enredado. La Escritura nos enseña acerca de que eso es algo que nos puede suceder como creyentes, ¿sí? Que a veces nos descuidamos, nos vamos deslizando, nos distraemos y ya cuando acordamos ya estamos enredados en cosas que sabemos que ofenden a Dios. Que sí estamos conscientes de que son pecado contra Dios porque tenemos claro por la palabra, pero como lo disfruto, ¿sí? Como en cierta manera, en cierta medida, disfruto de ello, pues sigo en eso.
porque hemos caído en asignarle un alto valor a eso que he preferido, que en realidad no vale. Y hemos, por el otro lado, determinado menospreciar a Dios. La palabra menosprecio, pues es una palabra compuesta de dos palabras, ¿verdad? Y su significado es muy claro porque la misma palabra lo indica, no tenemos como que ir al diccionario, ¿verdad? Como es en el caso de otras palabras. Es menosprecio, asignarle un valor menor, un valor más bajo del que en realidad tiene algo o alguien. En este caso, pues estamos hablando de Dios mismo. Y a veces como creyentes le asignamos a Dios no solo un menosprecio que se hace evidente a través de nuestra manera de conducirnos, sino un desprecio. Es decir, Dios no vale para mí. Lo que vale para mí es esto otro, ¿sí? Estos ídolos, esto en lo que me deleito, esto para lo que vivo, esto que es lo primero que pienso cuando me despierto, esto que es mi motor para hacer todos los días lo que hago, para levantarme, para esforzarme cuando no tengo ganas, cuando está haciendo frío, cuando está lloviendo, ¿verdad? Y que ahí voy porque le he asignado un alto valor. Y a Dios un valor bajo, ¿sí? En ocasiones, pasando a un tercer ejemplo, es debido a experiencias del pasado que siguen definiendo nuestro presente y que si no ponemos un alto seguirán definiendo nuestro futuro. Experiencias de nuestra niñez. Y yo quiero pedirle que recuerde así de manera rápida, ¿verdad? No se trata de que ahondemos en recuerdos, pero que traiga a su memoria cosas que experimentó en su niñez, que usted las recuerda al día de hoy en tal medida que definen acciones y que definen incluso un curso de vida. Pueden haber sido, haber experimentado pobreza, ¿sí? Hay padres que dicen, no, es que yo trabajo tanto porque quiero darles a mis hijos lo que yo no tuve. Entonces, viven para trabajar. Los está definiendo su experiencia del pasado, ¿verdad? Esa escasez, esa pobreza de la niñez en ocasiones. Pudo haber sido abuso físico, verbal, emocional. Pudo haber sido experimentar abandono de algún tipo, ¿sí? Quizás no se fueron papá y mamá, pero se la vivían trabajando. O quizás sí se fue, o papá o mamá, o quizás murió alguno de ellos y nos quedamos sin papá o sin mamá, ¿verdad? O la falta de amor, de seguridad. Y mire, yo no sé si a usted le ha pasado, si le ha cruzado esto por la mente. A mí sí me cruzaba antes. El hecho de que a veces minimizamos a los niños, ¿verdad? Y pensamos, no se da cuenta, está chiquito, le pasa como de noche, ¿verdad? O sea, no le afecta, no escucha, su atención está puesta en otras cosas. Pero si usted y yo recordamos esos tiempos, podemos darnos cuenta de que definitivamente sí hay cosas que marcan nuestra vida, sí hay cosas que trascienden. Entonces, pues qué importante, ¿verdad? Si usted tiene hijos pequeños, el hecho de no perder de vista esto, porque lo que nosotros hayamos experimentado ya no se puede cambiar, pero sí las decisiones que tomemos para con los nuestros. Y bueno, esto por mencionar algunos aspectos de lo que pudo haber sido nuestra experiencia en casa, ¿verdad? En familia, en esas etapas tempranas de la vida. Y
puede ser también la herencia que recibimos, ¿sí? Herencia en el plano de lo natural por parte de nuestros familiares también, qué sé yo, ¿verdad? Maneras de ver la vida, de ver el matrimonio, de ver a los hijos, la forma de relacionarse, la forma de hablar, pero también en lo espiritual, la herencia que recibimos en el plano de lo espiritual. Y aquí no me quedo en la parte, mi experiencia con mi familia, ¿no? Sino lo que he vivido, si yo tengo ya un tiempo de caminar con el Señor, de haberme convertido a Cristo, qué es lo que he experimentado al estar en distintas congregaciones a lo largo de los años, que quizás algunas de esas experiencias no hayan sido fáciles, no hayan sido gratas, y que son parte de esa herencia espiritual que recibimos, que están definiéndonos el día de hoy. Abusos que pasé, experiencias que tuve, cosas erradas que me enseñaron, el trato que recibí, etc. Entonces, nuestra herencia influye, pero no determina, a menos que nosotros lo permitamos. Y la palabra nos habla de muchos ejemplos de reyes, en este caso específicamente, ¿verdad?, del pueblo de Israel, Judá mayormente, que tuvieron malos padres y sin embargo fueron buenos reyes. Se volvieron al Señor de corazón, Dios les dio la ayuda que necesitaban y fueron buenos reyes. Y por el otro lado, lo contrario, ¿verdad? También quienes fueron buenos reyes y tuvieron a sus hijos y los hijos no siguieron su ejemplo, sino que se fueron por un mal camino. Entonces, la herencia que recibimos, hermanos, tiene un peso, sí influye, sí marca nuestras vidas. Y yo quiero pedirle que piense en alguna cicatriz que usted tiene en su cuerpo. Quizás es una cicatriz visible, quizás no lo es, quizás es profunda y grande, o quizás no tanto, ¿no? Porque hay algunas cicatrices que aún sin haber sido algo grave, pues se quedan ahí por años y años, ¿verdad? El punto es, pensando en esa cicatriz, si usted la ve, ¿se acuerda a causa de qué es que tiene esa marca en su cuerpo? Recordamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué circunstancia nos encontrábamos? ¿Cómo fue que se dio para que ese accidente, de la manera que haya sido, nos haya ocasionado esa huella que quedó? Y a veces, hermanos, hay heridas internas que siguen al día de hoy definiéndonos, ¿sí? Cosas que quizás pasaron muchos años atrás, pero que el día de hoy todavía marcan mi vida, todavía definen rumbo, todavía establecen cómo me relaciono o cómo no me relaciono, si yo le pinto la raya a las personas. ¿Saben lo que significa eso de pintar la raya? O sea, como poner límites, ¿verdad? El no te acerques, o sea, y si le preguntan, ¿cómo estás? Pongo una barrera y levanto mi escudo y ahí está mi coraza, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque son cosas de atrás que están definiéndome el día de hoy. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19. Vamos a leer la primera parte del 20 y luego me voy a saltar al versículo 26. Juan 20, 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos,
Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. El Señor Jesús ya había pasado para este momento, ¿verdad? Por la crucifixión, ya había sido sepultado, ya había resucitado y se aparece a los discípulos. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, de 2 ocasiones, un domingo y luego al siguiente domingo. Y nos dice que de repente, estando todo cerrado, apareció en medio de ellos. Entonces sabemos que Él ya tenía un cuerpo glorificado con el cual podía hacer algo como esto. Y sin embargo, sus heridas aún estaban en ese nuevo cuerpo que tenía. Que dice que les mostró sus heridas, ¿verdad? ¿Había usted considerado que esas heridas son evidencia de lo que usted y yo le hicimos? Porque luego estamos muy centrados, ¿verdad?, en esas heridas que nos hicieron. Pero ¿y qué de las que nosotros le hicimos a Él? Isaías 53, versículo 5. Se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Por sus heridas fuimos curados, dice la Reina Valera, ¿verdad?, sanados en esta versión. El castigo recibido por Él para que nosotros tuviéramos o pudiéramos estar en paz con Dios, es decir, ya no en enemistad, sino tener una relación de paz con Dios, no solo que implica el hecho de haber sido librados del infierno que merecemos cuando muramos, sino que esa paz que fue hecha para quitar de en medio todo lo que impedía el poder relacionarnos con Dios de una manera cercana, estrecha, una relación íntima, hacerla posible por esas heridas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora el punto es, hermano, ¿tiene usted esa comunión por la que se pagó ese precio? Porque el precio no solo fue pagado para que usted y yo cuando muramos nos vayamos al cielo. El precio tan altísimo que fue pagado fue para que podamos tener comunión con Dios, tener amistad, estar cerca de Él, tener una relación estrecha, constante, permanente. Entonces, ese precio pagado en usted de manera personal podría decir, no, sí, o sea, estoy aprovechando al máximo ese precio que se pagó, esas heridas, porque Él ya hizo todo lo necesario, hermanos. Ya del lado de Él no queda nada más por hacer. Consumado es. La obra fue terminada. Así que el resto queda de nuestro lado. Y le voy a poner un ejemplo. Dios como Padre
con todos aquellos a quienes ha adoptado como hijos porque han reconocido su necesidad del perdón de sus pecados, porque han reconocido que solo por medio de Cristo pueden recibir ese perdón, esa adopción, esa limpieza. Nos ama a todos por igual. La palabra enseña que Dios no hace acepción de personas, que no tiene favoritos. Así que de parte de Dios hacia nosotros, su actitud, su determinación, su forma de conducirse es la misma para con todos. Nos abrió las puertas, hizo camino por medio de su Hijo, nos dio acceso hasta su trono de gracia y tantas otras cosas. Y por parte de Él es aquí estoy. La puerta está abierta. Yo no sé si en sus países se acostumbre, ¿verdad? Pero en México cuando decimos, puedes pasar hasta la cocina, es una manera de decir, esta es tu casa, ¿verdad? Y puedes entrar hasta, o sea, no solo te quedes ahí en la sala, sino entra hasta la parte como íntima de la familia, ¿verdad? Ahí donde pasamos mucho tiempo y donde compartimos y platicamos y demás. Entonces, por parte de Dios la puerta está abierta. Puedes venir hasta la cocina. Aquí estoy esperándote. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero dejarte conocer mi corazón. Quiero que sepas más de lo que pienso, de lo que deseo. La palabra nos enseña que si clamamos a Dios, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y hay tantísimo que la vida no nos va a alcanzar para terminar con ese aprendizaje. El punto es, ¿qué hacemos usted y yo? Porque creo que muchos se quedan nada más en la puerta. ¿Sí? Creo que muchos llegan a la puerta hasta donde está el buzón. Vienen con su lista de peticiones, con su carta de peticiones, la echan en el buzón y ahí nos vemos, Señor. Ahí está lo que necesito. Ahí te dejo lo que vengo a pedir de ti. Cuando Dios quiere pasar tiempo con nosotros y que disfrutemos no solo de lo que Él nos da, sino de quién Él es. Hermano, no se quede con las manos de Dios cuando podemos tener la persona de Dios. Cuando hablo de las manos me refiero a lo que Dios da. Por parte de Dios hay una adopción y Él nos quiere dar trato de hijos, pero yo creo que todos aquellos que tienen varios hijos saben que cada hijo es diferente, ¿verdad? Y que aunque los ames igual, dependiendo de cómo el hijo o cada uno de ellos busque relacionarse contigo, pues es también hasta dónde vas a llegar, porque no puedes ir más allá de donde no te permiten, sobre todo cuando ya están crecidos, ¿verdad? Entonces, así es con el Señor. Y a veces, hermanos, ocurre que Dios nos adopta, nos quiere dar ese trato de hijos y que lo que nos define nuestra manera de relacionarnos con Él son nuestras experiencias del pasado. ¿Cuántos conocen las palomitas de maíz? ¿Sí? ¿En todos los países se les llama igual? Qué bueno. Bueno, pues, si usted ha hecho palomitas de maíz en casa, aunque también con las de microondas pasa lo mismo, ¿no? Pero ya sea con palomitas de microondas ahí que usted haga en casa o de las que en la ollita, ¿verdad? Ahí a la antigüita, que son las más buenas. Aquellos que tenemos esa experiencia recordará
que no todas las semillas revientan, ¿verdad? ¿Qué pasa con las semillas? Unas revientan así bien bonito, ¿verdad? Ahora sí que en su máxima capacidad. Otras quedan como a medio abrir. Otras como que apenas rompió ahí la cascarita. Otras quedan totalmente cerradas. Y otras se queman. Sí, a veces es como que no, es que no todas han reventado, a ver, otro ratito, ¿no? Y no, pues resulta que se queman. Todas están expuestas al mismo calor. Tienen igualdad de circunstancias. Usted a la hora que las mueve, si son de las de o cacerola, pues las mueve a todas, ¿verdad? No es como que a ti sí, a ti no. Pero no todas responden de la misma manera. Y a veces así estamos como hijos de Dios. ¿Sí? No depende de Él. No depende de la semilla que deposita en nosotros, que es su palabra, que es poderosa y que es preciosa, ¿verdad? Y que produce fruto en cualquier corazón que tenga la disposición para abrazarla y para que produzca aquello que es el deseo de Dios. Pero, pues algunos no dan ese fruto, pero lo peor del caso es que algunos otros se queman. ¿A qué me refiero? ¿No? A que algunos hasta se amargan, a que algunos hasta se vuelven contra Dios. Y si tuve tales experiencias en el pasado o en la congregación donde estuve por ciertos años, ¿verdad? Y en aquel momento en el que le pedí a Dios con tanta fe, ¿no? En un mal entendimiento de la fe, por esta necesidad que tenía y no me respondió. Y entonces, esa semilla, pues ya no está cumpliendo el propósito para el que fue puesta. Yo no sé cuántos han escuchado esta frase: Él murió por mí, yo viviré para Él. ¿Sí? ¿La había escuchado? Es una frase bonita. Yo la aprendí cuando estaba adolescente, recién empezando en mi caminar con el Señor. Él murió por mí, yo viviré para Él. Pedro, el apóstol, le dijo al Señor: moriré contigo, ¿verdad? Cuando el Señor les estaba anunciando acerca de que pues su tiempo ya estaba llegando y que iba a ser entregado y demás. Yo voy a morir contigo. Y qué bueno tener verdaderamente esa convicción en el corazón de que si nos va la vida para no negar al Señor, estemos dispuestos a ello. Pero a veces creo que es más difícil vivir cada día para Él que el hecho de ya cuando estoy a punto de que me den cuello, el no negar al Señor. Pero quede nuestro día a día. Entonces, pasar tiempo con Él, hermanos, es parte de vivir para Él. Así que Él murió por mí, yo viviré para Él, día tras día. Hermanos, no va a haber rastro de nuestras heridas cuando estemos con Él. La palabra de Dios dice que ahí no va a haber lágrimas, que no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, ¿verdad? No va a haber nada que nos ocasione tristeza. Tendremos un cuerpo glorificado que no va a tener ni cicatrices, hermanos. No va a haber dolor ni clamor físico ni emocional, pero las cicatrices de las heridas suyas van a permanecer por la eternidad.
las cicatrices de lo que usted y yo ocasionamos en él. Vamos por favor a Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30 dice: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Y quiero subrayar esa última frase: Él no tiene ningún dominio sobre mí. El Señor Jesús estaba refiriendo obviamente a Satanás, ¿verdad? Y estaba diciendo, Satanás no tiene ninguna parte, ¿sí? No hay de él ni siquiera el más mínimo espacio que él pueda ocupar. Y hace un momento le decía que cuando estemos con él, con ese cuerpo glorificado, disfrutando de su presencia y de el gozo de adorarle por la eternidad sin los impedimentos y los estorbos que luego solemos tener aquí, no va a haber ningún rastro, ¿sí?, de heridas que hayamos experimentado sobre esta tierra. Pero las que Él experimentó sobre esta tierra, ahí van a estar, hermanos. El punto es, ¿qué es lo que nos va a definir ahora? En esta ventanita de tiempo, porque la palabra enseña que usted y yo somos como neblina que ahorita está y mañana no. Entonces, nuestra ventana de tiempo es una ventana muy chiquitita. Y cada día que pasa, se va cerrando. Entonces, en esta ventana de tiempo que usted y yo tenemos la oportunidad de vivir para la gloria de Dios, ¿qué es lo que nos va a definir? ¿Tendrá el enemigo parte en nosotros? Porque el dar ese espacio para que experiencias del pasado sigan definiendo mi presente, es eso. Es abrir una puerta para ello. No es Dios definiéndome, no es su palabra estableciendo en mi vida. Es mi carne y es el enemigo. La palabra nos dice aquí, ¿verdad?, con relación al Señor, Él no tiene ningún dominio sobre mí. Y eso es algo que Él llevó a cabo a favor de nosotros. Si algún dominio en algún momento tiene, es debido a que nosotros lo permitimos. Y mire, yo no sé si ha escuchado usted acerca de esto, pero se ha descubierto en investigaciones científicas de un tiempo no muy lejano a la fecha, la realidad de que nuestro cerebro es muy maleable. Antes se decía que nacíamos con una cierta cantidad de células en el cerebro, ¿verdad? Y que conforme iba pasando el tiempo, esas células se iban muriendo hasta el punto de que pues ya nos quedaba muy poco. Y por eso se deterioraba nuestra memoria y nuestra mente. Pero se ha descubierto que no es así, pero dentro de esos descubrimientos está también el hecho de que el cerebro es impresionantemente maleable, como plastilina o Play-Doh, la masa esa que si usted hace si usted toca, ¿verdad?, dependiendo de la presión que ejerza, pues la huella que va a quedar ahí es más profunda o menos. En el caso de nuestro cerebro ocurre así. Y experiencias que hemos tenido en el pasado van dando forma a nuestro cerebro. Hacen surcos que ahí quedan. Entonces, es importante que estemos conscientes de algo como esto, porque a veces sí tenemos el deseo
de que sea Dios y su palabra quien determine rumbo en nuestra vida. Pero estamos luchando con cosas que luego no sabemos por qué es que seguimos batallando con lo mismo. Y a veces tiene que ver con el hecho de que aún físicamente hay información que dejó ahí una huella o una marca que está incidiendo, ¿sí? No estoy buscando justificar o que nos justifiquemos, ¿verdad? Sino es el hecho de que podamos ubicar que eso también forma parte de, y que el que vayamos al Señor pidiendo ayuda con esa conciencia, pues es algo útil, ¿verdad? E importante. El hecho de que el Dios Todopoderoso que creó nuestro cerebro ponga su huella adentro de nosotros, ¿sí? Que aún físicamente su palabra deje unos surcos tan profundos que sea lo que determine el rumbo de nuestra vida, es algo que no solamente Él puede, sino que desea hacer. Entonces, es importante ir al Señor y clamar por sanidad cuando hay cosas que no están resueltas todavía, y que sea su verdad lo que nos defina, ¿sí? La palabra nos enseña que Él es la verdad, que Él es el verdadero, la verdad absoluta. No lo que me dijeron, lo que me enseñaron, lo que vi conforme iba creciendo, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, nada de eso, sino aquello que va a permanecer para la eternidad. Eso es, hermanos, lo verdadero. Lo que vivimos sobre esta tierra no va a trascender esta vida, se va a quedar aquí. Entonces, qué bueno será que nos defina lo eterno en lugar de lo temporal. Y el día de hoy, hermanos, en la mañana que yo estaba orando y dándole gracias a Dios por un nuevo día, le daba gracias por un nuevo amanecer. Y cuando empecé a hablarle al Señor acerca de eso, empecé a referirme no solo al hecho de un amanecer en lo natural, ¿sí? El hecho de que, está la luz de un nuevo día, ¿verdad? Ya viéndose cada vez en mayor medida, y bueno, hoy que el sol salió, ¿verdad? La luz del sol y el cielo azul y demás. No solo eso, que suelo darle gracias con frecuencia también por esa parte, pero empecé a referirme en mayor medida al hecho de que nos amanezca en nuestro interior. También yo no sé si en sus países se acostumbra, pero en México a veces se utilizan frases como que, ay, no, a esta persona nomás no le amanece, ¿no? O que ya te amanezca, o sea, es como que, por favor, o sea, entiende, mira, ve eso que tienes delante de tus ojos, ¿cómo es posible que no lo veas si está ahí enfrente de ti? Entonces, a eso me refería cuando le decía, Señor, gracias por la oportunidad de un nuevo amanecer. Usted y yo estamos aquí hoy en esa condición. Hoy Dios nos está regalando la oportunidad de un nuevo amanecer. Y es, póngale aquí su nombre, ¿no? Rocío, tienes delante de ti un nuevo amanecer. ¿Lo vas a disfrutar? ¿Lo vas a aprovechar? ¿O te va a pasar como de noche otra vez? Es bueno el hecho de poder darle gracias a Dios por cada oportunidad que Él nos regala, de poder ver lo que durante la noche fue imposible ver, hermanos, pero que Él hace que nos amanezca. Que Dios nos coloque ante la perspectiva clara de cosas esenciales, de cosas trascendentes, de cosas
que van más allá de esta vida y que tenemos que abordarlas como tal. Darles la importancia que tienen, porque no son algo pasajero. Es algo que va a marcarnos para la eternidad. Usted y yo no nos vamos a llevar de aquí nada más que lo que llevemos adentro, que las experiencias que hayamos acumulado con Dios, que el depósito que hayamos hecho de Él mismo. ¿Cómo va su cuenta? Apocalipsis capítulo 5, acompáñeme por favor. Apocalipsis 5, versículo 1. Vamos a leer hasta la primera parte del versículo 6. Apocalipsis 5, 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Esto es algo que no ha pasado, es algo que va a ocurrir. Es una profecía que aún no se cumple. Y ahí está nuestro Señor, ese cordero con las marcas de haber sido sacrificado. ¿Había usted pensado en el hecho de que por obediencia al Padre y amor a nosotros, Cristo se encarnó para poder derramar su sangre como pago por nuestros pecados, y que a partir de ahí y por la eternidad tendría un cuerpo? Antes de eso no fue así. Fue necesario que Él se encarnara para poder tener un cuerpo con la sangre para ser derramada. Y tendrá un cuerpo por la eternidad a causa de usted y de mí, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Así que, ¿permitirá que lo defina lo temporal? Aquello de lo que no habrá siquiera memoria. Porque cuando pasemos a la siguiente vida, no habrá memoria. Entonces, ¿permitiremos que defina nuestro caminar lo que es temporal? ¿O lo eterno? O mejor dicho, el eterno. Hermanos, el enemigo nos lleva al pasado y al futuro. ¿Sí? Al pasado, todas esas cosas que ya mencionamos. Y al futuro, en el sentido de, sí, lo que quiero hacer y lo que no tengo a mi alcance todo el día de hoy, o sea, ni siquiera sé si voy a estar el día de mañana, pero ya quiere que yo esté viviendo para eso hoy. Dios nos lleva al presente y a la eternidad. Isaías 43, versículo 18 y la primera parte del 19 dice: no recuerden las cosas anteriores, ni consideren
las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Entonces, hermanos, cuando vayamos al cielo, no habrá cicatrices. Yo no sé, dentro de su ventana de tiempo, ni de la mía, cuánto quede. Cuánto tiempo más esa ventana de oportunidad para vivir para la gloria de Dios estará abierta. Pero hoy tenemos la oportunidad de tomar determinaciones muy serias, muy drásticas, muy radicales, dejando de justificarnos en cosas que no son justificación. Y que seguramente tendremos la provisión de la ayuda, de la gracia y de toda la fortaleza que requiramos por parte de Dios para que nos defina ese glorioso Salvador. La palabra enseña que fuimos comprados ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que así sea, hermanos. ¿Verdad? Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a hacer algo hoy con todos aquellos que de corazón deseemos esto. Pues, en primer lugar, a orar, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por su palabra. Pero también vamos a orar poniendo como base algunas porciones de la Escritura en las que el Señor habla acerca de la necesidad de hacer reformas, ¿sí? La palabra reforma es fácil de ubicar lo que significa, ¿sí? Porque es volver a, y forma, pues es forma, ¿no? Entonces es nuevamente llevar a cabo algo partiendo de cero. O sea, no es pega los platos rotos, sino es una obra nueva. Hacer las modificaciones necesarias, implementar lo que se requiera, determinar, dar pasos, etc. Eso es parte de hacer reformas. Y la Escritura nos habla en el segundo libro de Crónicas acerca de las reformas que llevó a cabo el rey Josías. Y dice ahí varias cosas la Escritura, y vamos a estar orando por 5 puntos que aparecen ahí como parte del pasaje, que vamos a hacer peticiones nuestras en ese pedirle al Señor que nos ayude a reformar lo que haya que reformar en nuestras vidas, a rendir lo que haya que rendir, a pedirle perdón por lo que tengamos que hacerlo, a arrepentirnos de lo que necesitemos arrepentirnos. Y bueno, el Señor conoce los corazones, sabe quiénes somos genuinos en ello. Galo, ¿sí se pudo tener las diapositivas? ¿Las proyecciones? Ok, sí, está muy bien, muchas gracias. Entonces, usted va a ver conforme vayamos avanzando en esas 5 peticiones que vamos a hacer, proyectado en la pantalla, ¿sí? Lo que se extrajo de esa porción de la Escritura que es segundo de Crónicas, el capítulo 34.
y pues ya luego en casa, ¿verdad? Que usted tome un tiempo para leer, pues ahí todo el capítulo va a poder ubicar cómo esto que vamos a pedir al Señor tiene su base en cosas que Dios habló a su pueblo y la respuesta del pueblo para con el Señor en ese arrepentimiento, ¿verdad? Entonces va a haber algunos hermanos que van a pasar acá al frente para ayudarnos a dirigir la oración y pues bueno, pues cada uno concentrémonos, ¿verdad? En el hecho de que estamos delante del Señor, de que al orar estamos hablando con Él y pues no nos distraigamos con otra cosa, sino enfoquémonos en aquello que es necesario. Entonces, pues oramos para dar gracias al Señor por su palabra. Señor, muchas gracias por tu provisión fiel. Gracias porque nos amas, Señor, y es debido a ese amor que eres tan perseverante con nosotros. Eres tan fiel, Señor. Gracias por hablarnos constantemente, por hacerlo en repetidas ocasiones, porque, ay, Señor, tu paciencia es tan amplia y agradecemos por la oportunidad que tenemos de nuevamente ser expuestos a tu palabra y ser enseñados por ti, Señor. Te bendecimos por la oportunidad de ver cosas que quizás no veíamos, de disfrutar de un amanecer en nuestras vidas, en nuestro interior, Señor. Gracias por hacer salir el sol. Tú eres el sol de justicia. Gracias por salir en nuestros corazones, Señor, y alumbrarnos en esas tinieblas que luego a veces hay adentro. Gracias por la misericordia que nos muestras en ello, Dios, y ayúdanos a dar las respuestas que mereces, entendiendo, Señor, que lo que vivamos sobre esta tierra es pasajero, es temporal, es solo un momentito, es un abrir y cerrar de ojos, por muy difícil que sea, Señor, es temporal. Y nos regalan la oportunidad de vivir este abrir y cerrar de ojos para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a recordarlo, a tenerlo todos los días presente, Señor. Que no sean cicatrices que han quedado, Señor, por ahí las que nos definan. Que no sean nada ni nadie, Señor, fuera de ti. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús.